Hoy tendremos la parte número 58 de Preparando el Gobierno Mundial. Vais a ver que es la continuación de la anterior y con un tema central, World Economic Forum. ¿En qué consistirá eso? Pues vais a ver noticias que son del 3 de junio. Noticias y algún vídeo. Y vais a ver cómo nos van a ilustrar ellos mismos de qué es lo que están preparando, cómo lo están consiguiendo, en definitiva, y sobre todo a través de algo que ha habido un gran impulso, evidentemente, como es de esperar, COVID-19. Pero hoy nos va a servir para preparar el terreno para lo que vendrá en la siguiente conferencia, donde vamos a hablar de algunos de esos personajes que van a aparecer hoy aquí, para mostrar un poco realmente por dónde van. Vamos a empezar. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Como podéis apreciar en la portada del Foro Económico Mundial, hemos puesto a alguien dentro de una letra de la O, y que evidentemente es quien está detrás de todo esto. Aunque por desgracia es curioso, tantas personas que hablan sobre este tema y yo aún no he visto a alguno de ellos que llegue a profundizar hasta llegar a ese personaje central como representante precisamente de su gran institución. Pero que ya lo iremos viendo una vez más por dónde va todo. Si con todo lo que hemos visto hasta ahora no vamos a percibir ya esto, a darnos cuenta de ello, la verdad es que tenemos un grave problema. Pero bien, vamos a ir mostrando cosas a lo largo de esta serie de conferencias que tendrán que ver precisamente con este tema del reseteo, o el gran reseteo. Vamos por la primera de las noticias que ya veis, está extraída precisamente de la página del Foro Económico Mundial. Y como os decía, son noticias del 3 de junio de este año 2020. ¿Y quién escribe este artículo? Klaus Schwab. Y ya vimos quién era, ¿verdad? Pues vamos a ver ahora qué es lo que llega a decir, porque en la portada ya nos dicen, en el título, ahora es el momento de un gran reinicio. Podemos salir de esta crisis como un mundo mejor si actuamos rápidamente y conjuntamente, escribe el profesor Klaus Schwab. Los cambios que ya hemos visto en respuesta a COVID-19 prueban que es posible un restablecimiento de nuestros fundamentos económicos y sociales. Esta es nuestra mejor oportunidad para instigar el capitalismo de las partes interesadas y así es como se puede lograr. Y ahora nos va a contar y desarrollar un poco todo esto. Puede que las medidas de confinamiento decretadas como consecuencia de la COVID-19 empiecen a relajarse gradualmente, pero la ansiedad con respecto a las perspectivas mundiales en materia económica y social no deja de crecer. Existen buenas razones para preocuparse. Ya empieza a sentirse una fuerte desaceleración económica y podríamos estar ante la peor depresión desde la década de 1930. Pero, aunque es un resultado probable, no es inevitable. Bueno, ya veis qué panorama nos pintaban y estamos viendo cómo ha pasado un mes y medio prácticamente, o mejor dicho, 2 meses de esta noticia y hemos visto que realmente está siendo una hecatombe financiera de magnitudes colosales. ¿Y todo por qué? COVID-19, claro, para variar. Pero fijaos lo que nos dice, esto es probable, pero no es inevitable. Veremos qué más nos van diciendo, pero fijaos que ahora pudiéndolo ver en retrospectiva, 2 meses después de esa noticia, cuando surgió, las cosas ya se ven aún peor. Para obtener un mejor resultado, el mundo debe actuar conjuntamente y con rapidez en la renovación de todos los aspectos de nuestras sociedades y economías, desde la educación hasta los contratos sociales y las condiciones laborales. Fijaos, mira por dónde, cuando nos hablan que hay que cambiar los aspectos de nuestras sociedades y economías, y además todos conjuntamente y con rapidez, mira por dónde nos vuelven a hablar cambio de educación. Sí, luego nos dice además hasta los contratos sociales y las condiciones laborales. Pero fijaos, educación. Y qué curioso que el Papa lleve tiempo trabajando para
poder ya presentar al mundo y que todos se suban a su carro el Pacto Educativo Global. Y pronto lo tendremos en octubre. Se tuvo que aplazar, como ya vimos. No sabemos si finalmente lo volverán a aplazar o qué harán, pero nos damos cuenta cómo todo va más que ligado. Y el Papa ya lo decía, todo va ligado, y es que es verdad, en esto no nos está mintiendo. Lo que pasa es que somos tontitos y no nos damos cuenta que verdaderamente todo va así porque ellos lo hacen ligar todo. Bueno, dicho esto, mirad cómo continúa. Deben participar todos los países, desde los Estados Unidos hasta China, y deben transformarse todos los sectores, desde el gas y el petróleo hasta el de la tecnología. Curioso que el papado también haga incidencia precisamente en lo mismo. Dicho de otro modo, nos hace falta un gran reinicio del capitalismo. Bueno, gran reseteo, gran reinicio es lo mismo. Pero fijaos, dice del capitalismo. Y aquí, ¿a quién incluye? Todos los países, desde Estados Unidos a China, precisamente los dos máximos exponentes de la rivalidad a nivel mundial por el poder de este mundo, al menos entre países que no son teóricamente nada de cuestión de peso religioso, como puede ser el Vaticano. Son naciones, cada uno con su tendencia, pero que evidentemente no tiene el mismo peso religioso que el Vaticano, pero en cambio son los que trabajan para querer manipular y mandar este mundo. Bueno, pues sí, allí hay la ecuación Vaticano que está en medio, que aquí no aparece, pero ya iremos viendo cómo evidentemente, y lo estamos ya comprobando, es un continuo que siempre está su mano puesta allí. Existen numerosas razones para apostar por un gran reinicio, pero la más urgente es la COVID-19. Qué casualidad, ¿eh? La pandemia, que ya ha causado cientos de miles de fallecimientos, representa una de las peores crisis de la sanidad pública de nuestra historia reciente. Y teniendo en cuenta que el número de víctimas sigue creciendo en muchos lugares del mundo, todavía tardaremos mucho en ver el final. Bueno, nos lo están diciendo por todos lados, ¿eh? Esto va para largo. Las consecuencias a largo plazo para el crecimiento económico, la deuda pública, el empleo y el bienestar humano serán graves. Según el Financial Times, la deuda pública mundial ya ha alcanzado su cota más alta en tiempos de paz. Es más, el desempleo se está disparando en numerosos países. En los Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 4 trabajadores ha solicitado una prestación por desempleo desde mediados de marzo, y los números de solicitudes que se registran cada semana se sitúan en máximos históricos. El Fondo Monetario Internacional espera una caída del 3% en la economía mundial este año, un recorte de 6,3 puntos porcentuales en tan solo 4 meses. O sea, un caos económico a todos los niveles, económico y por tanto humano. Todo esto empeorará la crisis climática y social que ya estábamos viviendo. Ya estáis viendo una vez más cómo todo va a parar al mismo saco. Algunos países ya han utilizado la crisis provocada por la COVID-19 como excusa para rebajar las medidas de protección y cumplimiento medioambiental. Y los sentimientos de frustración con respecto a los problemas sociales como el aumento de la desigualdad, el patrimonio acumulado de los multimillonarios estadounidenses ha aumentado durante la crisis, se están intensificando. Si no se abordan estas crisis sumadas a la COVID-19, se intensificarán y harán que el mundo sea aún menos sostenible, menos equitativo y más frágil. Para evitar este escenario, no bastará con medidas graduales y soluciones ad hoc. Debemos forjar unos cimientos completamente nuevos sobre los que sustentar nuestros sistemas económicos y sociales. Una vez más, qué claros son. Todo va relacionado. La crisis va en aumento, pero claro, COVID-19 lo dispara todo y lo hace volar todo por los aires. Y en consecuencia, ya nos están planteando que tiene que haber un cambio tan radical a todos los niveles que debe ser la única alternativa que podemos tener para arreglar este mundo.
Ya nos están llevando por el embudo, evidentemente. Para ello se requiere un nivel de cooperación y ambición sin precedentes, pero no es un sueño imposible. Es más, un aspecto positivo de la pandemia es que nos ha enseñado que podemos introducir cambios radicales en nuestro estilo de vida con gran rapidez. Vaya que sí lo han conseguido con gran rapidez hacer estos cambios. ¿El COVID les ha enseñado esto? Bueno, ellos sabían que con el COVID esto lo conseguirían hacer con gran rapidez. Y recordar las profecías, Ellen White lo escribió claramente: los últimos acontecimientos serán muy rápidos. ¿Y qué? ¿No lo están siendo acaso? La crisis obligó casi de forma instantánea a empresas y particulares a abandonar prácticas que durante muchos años se habían considerado esenciales, desde el uso frecuente del transporte aéreo hasta el trabajo en la oficina. ¿Qué cambios han habido? Asimismo, los ciudadanos han demostrado con creces que están dispuestos a hacer sacrificios para el bien de la atención sanitaria y otros trabajadores esenciales y grupos de población vulnerables como los ancianos. Y muchas empresas han intensificado las medidas para ayudar a sus trabajadores, clientes y comunidades locales en lo que constituye un cambio hacia el tipo de capitalismo de las partes interesadas, porque el que ya habían abogado de boquilla. Es evidente que existe una voluntad de construir una sociedad mejor y debemos aprovecharla para garantizar el gran reinicio que necesitamos con tanta urgencia. ¿Os estáis fijando que cada vez que hablan de gran reinicio lo ponen en mayúsculas? Es ya un nombre propio, en definitiva. Harán falta unos gobiernos más robustos y eficaces, aunque esto no implica un impulso ideológico hacia gobiernos más grandes. Y se requerirá la colaboración entre los sectores público y privado en cada etapa del camino. Bueno, ¿qué gobiernos más robustos y eficaces necesitarán? ¿Qué cambios deberán hacer para esto? Evidentemente, ¿quién puede mandar sobre un país? Teóricamente es la población cuando va a votar, y ellos van a decidir teóricamente quién los va a dirigir. ¿Y conseguirán que sus políticos sean robustos y eficaces como gobiernos? ¿O hará falta que haya un gobierno más supranacional? O sea, que sea más que de una sola nación. A eso vamos, ¿eh? Porque, en definitiva, ¿quién puede garantizar gobiernos más robustos y eficaces a nivel local? Por tanto, hace falta que alguien mueva todo para que haya un gobierno más generalizado para todos y que sea así, robusto y eficaz. La agenda del gran reinicio tendrá tres componentes principales. El primero orientará el mercado hacia unos resultados más justos. Para ello, los gobiernos deberían mejorar la coordinación, por ejemplo, en materia de políticas tributarias, reglamentarias y fiscales, actualizar los acuerdos comerciales y crear las condiciones de una economía de las partes interesadas. En un momento de reducción de las bases impositivas y crecimiento de la deuda pública, los gobiernos tienen un poderoso incentivo para impulsar estas medidas. Además, los gobiernos deberían aplicar unas reformas muy necesarias que promuevan unos resultados más equitativos que, dependiendo del país, podrían incluir cambios en los impuestos sobre el patrimonio, la retirada de las subvenciones a los combustibles fósiles y normas nuevas que rijan la propiedad intelectual, el comercio y la competencia. Bien, esto es el planteamiento de esas reformas, según ellos. El segundo componente de la agenda del gran reinicio garantizaría que las inversiones promuevan objetivos comunes, como la igualdad y la sostenibilidad. Estas palabras, bueno, las firma el Papa directamente, está claro, porque continuamente nos habla de todo esto. En este sentido, los programas de gasto a gran escala que están aplicando muchos gobiernos representan una gran oportunidad para el progreso. Por un lado, la Comisión Europea ha dado a conocer su intención de poner en marcha un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, lo que equivale a 826.000 millones de dólares de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, China y el Japón también tienen planes ambiciosos de estímulo económico.
Y bien, ya hemos visto que esto ya ha estado aprobado en Europa. En lugar de utilizar estos fondos y las inversiones de entidades privadas y los fondos de pensiones para arreglar las grietas del viejo sistema, deberíamos utilizarlos para crear un sistema nuevo que sea más resiliente, equitativo y sostenible a largo plazo. Esto se traduce, por ejemplo, en la creación de infraestructura urbana verde y en proponer incentivos para que las industrias mejoren su trayectoria de métricas medioambientales, sociales y de gobernanza. Fijaos que siempre hay el tema de la cuestión verde, por todos lados. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos muestra que todo debe ser sostenible y que es la base para la Agenda 2030, o mejor dicho, lo que es la base para la encíclica Laudato Si'. O lo que es lo mismo, lo que es la base para tener toda la gran excusa para implementar el domingo como día de reposo, que es lo que está en el corazón de esa encíclica. Y todo esto que está aconteciendo, todo este gran montaje a nivel mundial, Satanás lo hace precisamente para eso. Por desgracia, esto no os lo van a decir toda la gente que habla de reseteos, porque ellos o desconocen la profecía, o si la conocen, se la saltan a la torera. Pero la verdad es la que es, y gracias a Dios que nos mostró hace tantísimos años a través de sus profetas cómo irían las cosas hasta llegar a ese punto. Sin la profecía estamos perdidos. La tercera y última prioridad de la Agenda del Gran Reinicio consiste en aprovechar las innovaciones de la cuarta revolución industrial en pos del bien público, sobre todo haciendo frente a los desafíos sanitarios y sociales. Durante la crisis de la COVID-19, las empresas, las universidades y otros agentes han unido fuerzas para desarrollar diagnósticos, terapias y posibles vacunas, establecer centros de pruebas, crear mecanismos para la trazabilidad de las infecciones y ofrecer soluciones de telemedicina. Piensen todo lo que se podría conseguir si se lanzasen iniciativas concertadas similares en todos los sectores. Fijaos cómo nos están planteando la cuarta revolución industrial, con todo lo que eso implica, incluido también el famoso 5G. Todo irá mucho más rápido, todo irá mucho más interconectado. Y a partir de aquí, todos esos desafíos deben ser tratados y solucionados. Y como siempre, la crisis COVID-19 aparece por todos lados. Y claro, no solo es cuestión de diagnósticos médicos, también el tema de vacunas. En fin, que continuamente vemos todo el camino que nos están trazando. Y a algunos les puede sonar maravilloso todo esto, pero cuando sabes todo lo que hay detrás, una vez más dices, esto es la trampa perfecta, para variar. Mirad la frase de Klaus Schwab que aquí aparece. La pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Sí, este es el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Ya veis, tiene muy claro, debe haber un reinicio en nuestro mundo. Y esto implica todos los factores y niveles en los que se pueda llegar a implicar. Por tanto, nada va a quedar al margen, todo verdaderamente estará interconectado. Y termina diciendo el artículo, la crisis de la COVID-19 está afectando a todas las facetas de la vida de las personas en todos los rincones del planeta, pero la tragedia no tiene por qué ser su único legado. Al contrario, la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Esta era la parte final de la frase que allí no aparecía y que aquí ya vemos con toda claridad. Todo esto encubierto, o mejor dicho, envuelto para forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Y vamos todo el mundo y nos lo creemos, ¿no? Habría que ser un poco iluso para creérselo, porque si alguien cree que verdaderamente esto va a solucionar el mundo y todos sus problemas, lo tiene claro.
pero qué atractivo es que te lo planteen así, porque todo será maravilloso, el mundo será un hogar verde de arriba abajo, todos los problemas sociales estarán contemplados y solucionados, las cuestiones sanitarias igual, la economía, ya no habrá un desfase entre ricos y pobres, los gobiernos ya estarán tranquilos porque habrán solucionado su deuda pública. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Y dónde está la trampa de todo esto? Pues que evidentemente cuando te hayan solucionado aparentemente la vida, tú dirás que todo lo que han hecho es una auténtica maravilla y deberás hacerles caso en todo. Claro que sí, pero como tú destapes el por qué hacen esto y qué quieren conseguir en su objetivo, tranquilo, que de tranquilo no tendrás nada ni estarás nunca hasta el final. Ahora vamos a ver un vídeo de ellos mismos, del Foro Económico Mundial, donde hablan del gran reseteo o el gran reinicio del capitalismo, claro. Mirad cada frase que aparece, id leyéndola, porque no solo nos vamos a fijar en las imágenes, sobre todo en el texto, y vais a ver una vez más cuáles son sus planteamientos. ¿Os habéis fijado? El bien común. Vuelve a aparecer la famosa frasecita que de dónde surgió y que ahora está empleando todo el mundo. Ya lo vimos, surgió del Vaticano, del Papa, el bien común. Y mira por dónde, ¿qué dice el Foro Económico Mundial? Lo mismo. No tiene nada que ver el Vaticano con todo esto. Sencillamente se apunta y se sube al mismo tren porque tienen los mismos planteamientos y ya está. Desde luego, si alguien piensa eso, realmente es iluso. Porque lo que hemos visto es quién utiliza primero esas palabras y cómo después todos los demás lo van aplicando exactamente igual, definiendo lo mismo. Por tanto, ¿quién manda en todo ello? ¿Aún estamos para cuentos de hadas? Pues ya va siendo hora que pesemos la realidad y sigamos destapando lo que el Vaticano está preparando a este mundo entero, a todos los países. Aquí nadie se va a escapar de su influencia. Todos irán bailando al son que su flauta marcará. Y mirad, aún hay más. De la misma página del Foro Económico Mundial, aquí lo pone también claramente el gran reinicio. Existe una necesidad urgente de que las partes interesadas mundiales cooperen en la gestión simultánea de las consecuencias directas de la crisis COVID-19. Para mejorar el estado del mundo, el Foro Económico Mundial está iniciando el gran reseteo. Evidentemente, el Vaticano por sí mismo no podía hacer eso, porque aparentemente ellos no están puestos en estos temas. Sí, no están puestos en las finanzas, no están puestos en los gobiernos del mundo, no están puestos en sociedades secretas, no están puestos en nada. Sí, eso es lo que aparentemente muestran. Pero a la hora de la verdad, ¿qué vemos continuamente? Todo lo contrario. Pero una vez más, ¿qué es lo que está impulsando que todo esto se pueda realizar prestamente? COVID-19. ¿Aún no creéis que es el famoso virus de los jesuitas? Pues si no lo veis claro ya, madre mía. Vamos a ver otro vídeo más, también sobre el gran reseteo, y mirad todo lo que nos muestran aquí. ¿Verdad? Son de impacto. Son imágenes que nos muestran cómo está el mundo en la actualidad, en prácticamente todas sus facetas, desgracias por todos lados, pero también a su vez, fijaos cómo van intercalando imágenes de los cambios que ya se van produciendo y que sirven para orientar el mundo hacia una parte de bien común, evidentemente. Esto es lo que están promocionando ya por todos lados y es lo que, como es de esperar, los medios de información no paran de mostrar. En consecuencia, ¿qué están haciendo? Pues que toda la gente que sigue los programas informativos se empape de todo ello y consigan todos tener la misma línea de pensamiento. Da igual si el canal de televisión es de derechas o de izquierdas o de canto, da igual, porque en el fondo todos en este sentido transmiten lo mismo.
Eso sí, algunos se quejan de alguna parte de esto, pero no saben lo que hay detrás y caen en otros engaños que envuelven lo mismo. Esta es la auténtica desgracia, porque la trampa está tan bien hecha que aquí caen todos, menos los que realmente se dan cuenta que esto no funciona por algo que hay más detrás que no se muestra. Y estos, por desgracia, son pocos, porque estos son los que conocen la profecía. Y hay otros que también huelen que esto no es bueno, pero aún no saben exactamente qué es lo que hay detrás. Pues bien, estas personas que son honestas, sinceras, buscadoras de la verdad, necesitan conocer el mensaje, necesitan que se les muestre qué hay realmente detrás de todo esto, para que se preparen y puedan avisar también a los demás y así prepararse para encontrarse con Dios, porque todo esto son las señales del inminente regreso de Cristo en 2031. Y esto no son bromas. Vamos a ver un tercer vídeo, también del Foro Económico Mundial, y como no, sobre el... Bien, me interesaba sobre todo de este vídeo, que más que oír sus palabras, que desde luego ya sabemos siempre por dónde van, os fijaseis especialmente en los personajes que aparecen. Nosotros, de esta serie de personajes que han llegado a hablar en este vídeo, vamos a coger algunos, lo vamos a destacar y vamos a mostrar algún nexo de comunión que evidentemente no va a dejarnos indiferentes, pero eso será ya en la próxima conferencia. Como siempre, COVID-19 ha sido esencial para todo esto, ya lo veis. Pero mirad este otro artículo, que también era del día 3 de junio de 2020, y extraído del Economista, decía el gran reinicio. FMI, ONU y WEF trabajan para rediseñar la recuperación mundial post-COVID-19. Por tanto, todos estos estamentos ya dicen que trabajan para lo que vendrá después del COVID-19. Los líderes de cada uno de los organismos advirtieron que se tiene que comenzar a armar la estrategia para renovar a las sociedades y economías y dirigirlas hacia lo que llaman el gran reinicio del capitalismo. El Fondo Monetario Internacional, la Organización para las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial están listos para convocar a una acción conjunta y rápida para rediseñar y reequilibrar a las economías y sociedades tras la pandemia. Sí, fijaos que no se plantean para allá, sino para tras la pandemia, post-pandemia. En una conferencia vía Webex, los líderes de cada uno de los organismos advirtieron que se tiene que comenzar a armar la estrategia para renovar a las sociedades y economías y dirigirlas hacia lo que llaman el gran reinicio o reajuste del capitalismo. Desde Washington, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, comentó que el mundo tiene hoy la oportunidad de reconstruir una sociedad más justa, con una economía digital más inteligente y comunidades más verdes. Yo no sé si os habéis fijado en el vídeo anterior, cómo prácticamente con todos los que iban hablando, aparecían en su espalda, a su fondo, pues o alguna maquinaria que tenía que ver con cuestión agrícola, o algo del espacio, o alguna cuestión de la naturaleza. Bueno, es normal, iban cogiendo todos esos ámbitos. Necesitamos pensar con cuidado cómo impulsar al crecimiento mundial. Sabemos que esta pandemia está profundizando la inequidad, de manera que al inicio debemos concentrarnos en invertir en la gente, abrir las oportunidades para educación a partir de programas sociales que sean dirigidos a la población que ha quedado más vulnerable, dijo Georgieva. Y yo no sé si recordáis la conferencia anterior, donde mostramos precisamente a Georgieva, como no, tan bien con el Papa. Era de esperar. Y fijaos una vez más sale el tema de la educación. Pero un dato interesante, un detalle interesante, concentrarnos en invertir en la gente. ¿Por dónde irá todo esto? Ya lo iremos viendo aún más. El FMI nació tras la Segunda Guerra Mundial en una conferencia de Bretton Woods, recordó. Estamos en un parteaguas para avanzar y dar la vuelta a la página si queremos conseguir que este momento sea recordado como el gran reinicio o el gran receso. En el mismo webinar
pero conectado desde Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El funcionario comentó la relevancia de rediseñar y reequilibrar a las economías y sociedades tras la pandemia que ha evidenciado la fragilidad mundial. Por tanto, rediseñar y reequilibrar las economías. Todo esto tras la pandemia. Destacó que el gran confinamiento al que se ha sometido el planeta entero muestra la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios, la insostenible desigualdad y un ciberespacio que llamó anárquico. Pues si ya lo declara anárquico, quiere decir que deberá haber un control más firme sobre el ciberespacio, ¿no? Debemos reequilibrar la inversión hacia la ciencia y la tecnología y avanzar en la transición para garantizar acceso a nuevas tecnologías y medios para aprovecharlas. Y desde Ginebra, convocatoria del WEF, el fundador y CEO del foro, Klaus Schwab, advirtió que son muchas las razones que obligan a los líderes del mundo a tratar de reiniciar al sistema mundial, siendo la más urgente la del COVID-19 y su impacto en la población y en la economía. Queda claro, ¿no? COVID-19 es la gran excusa para poder hacer un cambio pero que muy pronto, a todo el mundo. Tras subrayar que la pandemia y el gran confinamiento, aquí todo va de gran, ya lo veis, el gran reinicio, gran confinamiento, el gran castañazo que nos vamos a pegar, deberían decir, tendrán serias consecuencias de largo plazo para el crecimiento económico, la deuda pública, el empleo y el bienestar humano. Advirtió que sin una estrategia mundial, la crisis inacabada de salud profundizará el deterioro en el clima y propiciará crisis sociales. Vaya panoramas nos pintan. Si esto no lo ponen en este mundo tal como ellos quieren, va a ser la desgracia absoluta. Así lo muestran. El líder del WEF anunció que abordarán la estrategia mundial del gran reinicio en el próximo Foro Mundial de Davos, a realizarse en enero de 2021, y resaltó que por primera vez se desarrollará en un doble formato, donde podrán asistir personalmente solo los líderes gubernamentales y empresariales del mundo. Una vez más, la fecha es enero de 2021. Allí dice que van a abordar la estrategia mundial para el gran reinicio, gran reseteo. Será en el Foro Mundial de Davos. Por tanto, ¿en enero mismo se va a implementar esto? Parece ser que no. Parece ser que a partir de allí lo van a tratar todos y lo irán mostrando al mundo todo el camino a seguir. Pero estará enmarcado en una cumbre global para todos los interesados que deseen participar en diálogos virtuales. Ya veis, por un lado nos dice que habrá los dirigentes mundiales y demás, pero también, por otro lado, en esa cumbre paralela, habrá gente que podrá participar con diálogos. Para lograrlo, el WEF contará con la participación de miles de jóvenes conectados desde 400 ciudades del mundo, interconectados por una poderosa red de centros virtuales. Y una vez más, vamos a lo que era de esperar. ¿Recordáis cómo el Vaticano decía que había que hacer las cosas, trabajar desde abajo para que todo fuera hacia arriba y así los de arriba implementaran lo que piden los de abajo? Pero una vez más, todo esto es, una pantomima, porque quien manda, manda. Lo que pasa es que hacen creer a la gente que así se inmiscuyen de lleno en todo esto y terminan aceptando los postulados que primero ya les han implantado a ellos en sus cerebros. Es una jugada perfecta, pero el Vaticano, desde luego, podrán ser todo lo que quieran, pero tontos no son. Y es porque la mente que los dirige es la del diablo. Es todo lo malo y más, pero tonto no es. Bueno, pues dicho esto, a nosotros nos debería hacer pensar y mucho que este panorama se nos está presentando en breve tiempo ante nosotros de un modo espectacular, de un modo que nadie podrá decir, no, esto no es bueno, porque si haces eso irás contra el bien común. ¿Cómo puede ser que tú digas algo contrario a algo que teóricamente va a arreglar el mundo? Pues evidentemente tú vas a ser un problema. Y si no vas con el bien común, ya sabes. Es así.
Ese es el planteamiento y eso es lo que terminará sucediendo. Bueno, aún hay algo más, mirad. El gran reinicio será la cumbre gemela única en 2021 del Foro Económico Mundial. Y atención a esta noticia que también era del día 3 de junio y donde vamos a destacar, y ya lo veis en recuadro en rojo, lo más importantísimo de todo lo de hoy. La cumbre será tanto presencial como virtual y conectará a los principales líderes gubernamentales y empresariales mundiales de Davos con una red mundial de múltiples interesados en 400 ciudades de todo el mundo para entablar un diálogo orientado al futuro e impulsado por la generación más joven. ¿Recordáis lo que el Papa dijo? Hagan lío. Y se dirigió a los jóvenes. Pues bien, evidentemente estos jóvenes que vayan a aparecer allí, ya sabéis por quién estarán siendo movidos. El gran reinicio será el tema de una cumbre gemela única que convocará el Foro Económico Mundial en enero de 2021. La 51ª reunión anual del Foro Económico Mundial reunirá a los dirigentes mundiales de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, así como a las partes interesadas de todo el mundo en una configuración única que incluye diálogos tanto presenciales como virtuales. Yo no sé si recordáis cuando os hablé de un libro. Sí, ¿lo recordáis? De un señor que escribió en 1990 un libro llamado Rumbo a la ocupación mundial, Gary K. Y él ya habló, cuando estuvo en esos años en la ONU, cómo se estaba tramando una cosa conocida como la Carta de la Tierra y cómo ya en esos años muchísima gente de todos los estamentos de todo el mundo se suscribían y participaban en una serie de elementos que iban a servir para tejer un nuevo orden mundial. Sí, una nueva gobernanza mundial, pero que curiosamente también se hacía todo de un modo haciendo creer a la gente que los de abajo terminarían mandando a los de arriba para que implementaran lo que ellos pedían. Mira por dónde la jugada del Vaticano. Lo hacían sociedades secretas, masonería, sí, y el Vaticano lo mismo. Y ahora ya estamos viendo cómo para conseguir este gobierno mundial a través también de este Foro Económico Mundial, que ya vemos que está apoyado por todo lo que hemos visto, van trabajando en la misma línea. Es curioso, ¿eh? Desde 1990 hasta ahora ha llovido muchísimo, pero curiosamente todo lo que ya estaban trabajando en esos años, ahora están consiguiendo que sea una realidad y delante nuestro. Sigue diciendo esto: solo tenemos un planeta y sabemos que el cambio climático podría ser el próximo desastre mundial con consecuencias aún más dramáticas para la humanidad. Bien, ya veis que con el COVID-19 parecía que todo el tema de desastre mundial con el cambio climático parecía prácticamente aparcado y ahora está volviendo a resurgir. Pues ya podéis imaginaros cuando el tema COVID-19 vaya llegando a su fin, para poder implementar ellos todo esto, pues una vez más algo tiene que volver a potenciarlo. Pues ¿qué será? Una vez más volver al tema de cambio climático. Entre otras cosas, por supuesto. Tenemos que descarbonizar la economía en el corto espacio de tiempo que nos queda y poner nuestro pensamiento y comportamiento una vez más en armonía con la naturaleza. ¿Y quién dijo esto? Klaus Schwab, para variar. Por tanto, armonía con la naturaleza. Por tanto, Laudato Si del Papa Francisco. Y armonía con la naturaleza, recordad, lleva implícito el domingo como día de reposo, para que armonice no solo la naturaleza, sino los seres que habitamos en parte en esta naturaleza, que somos los seres humanos. Por tanto, el domingo va a ser lo que va a salvar al mundo laboral, al mundo medioambiental, al mundo familiar, al mundo en general. El domingo como día de reposo. Qué bien trabaja el diablo para terminar imponiendo algo que en un principio no hubiese podido hacer de un modo total.
Pero ahora, ¿quién va a decir que no? Incluso aquellos que guardan el sábado, que saben que debe haber una ley dominical, ¿creéis que no se van a tambalear ante todo esto? ¿Creéis que se van a quedar indiferentes cuando ya en sus iglesias también los preparan para que sigan el mismo juego de todo lo que están postulando esta gente? ¿Creéis que luego van a ser firmes guardando el sábado? Recordad que Ellen White dice que incluso entre los adventistas, que son los que debieran conocer todo esto a la perfección y estar diciéndolo al mundo para que despierte, Ellen White dice que ni uno de cada 20 está preparado para ser salvo. Ni lo va a ser, claro. Pues bien, por algo debe ser que pudo profetizar esto. Oh, es una forma de hablar aproximativa y tal. Sí, sí. Pues si ni uno de cada 20 quiere decir que aún es menos de uno. Por tanto, señores, ya va siendo hora, y me dirijo una vez más especialmente a los adventistas, que se dejen de hacer caso a sus dirigentes que los están llevando, y mirad la expresión que utilizo, al huerto. Sí, al huerto, porque tiene que ver con todo el tema ecológico y no se dan ni cuenta de dónde los están llevando. Para asegurar nuestro futuro y prosperar, necesitamos evolucionar nuestro modelo económico y poner a la gente y al planeta en el centro de la creación de valor global. Si hay una lección crítica que aprender de esta crisis, es que necesitamos poner a la naturaleza en el centro de nuestra forma de operar. Simplemente no podemos perder más tiempo, dijo Su Alteza Real el Príncipe de Gales. Sí, el conocido por haber estado casado con la famosa Lady Di. Pues este va a ser uno de los personajes que vamos a tener que tratar en la próxima conferencia. Y vaya cosas vamos a ver. Pero una vez más, ya lo veis, el centro de todo, la naturaleza. Vamos, lo mismo que dice el Papa Francisco, que por eso se puso Francisco, como Francisco de Asís y todo lo relacionado con la naturaleza. El gran reinicio es un reconocimiento de que esta tragedia humana debe ser una llamada de atención. Debemos construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, que sean más resistentes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros cambios mundiales a los que nos enfrentamos. ¿Y quién dijo esto? Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, para variar también. Un gran reinicio es necesario para construir un nuevo contrato social que honre la dignidad de cada ser humano, añadió Sharp. La crisis sanitaria mundial ha puesto de manifiesto la insostenibilidad de nuestro antiguo sistema en lo que respecta a la cohesión social, la falta de igualdad de oportunidades y la inclusión. Tampoco podemos dar la espalda a los males del racismo y la discriminación. Y ya sabéis lo que pasó en Estados Unidos con la muerte de un señor negro y lo que se ha liado en consecuencia a través de esto por todo el mundo. ¿Creéis que esto pasó porque sí también? Necesitamos incorporar en este nuevo contrato social nuestra responsabilidad intergeneracional para asegurarnos de que cumplimos las expectativas de los jóvenes. Por tanto, la cuestión laboral también va a tener cambios. COVID-19 ha acelerado nuestra transición a la era de la cuarta revolución industrial. Tenemos que asegurarnos de que las nuevas tecnologías del mundo digital, biológico y físico sigan centradas en el ser humano y sirvan a la sociedad en su conjunto, proporcionando a todos un acceso justo, dijo Klaus Schwab. Ay, el COVID-19. La que ha liado, lía y liará. Qué bien han trabajado los jesuitas. Esta pandemia mundial también ha demostrado una vez más lo interconectados que estamos. Tenemos que restablecer un sistema de cooperación mundial inteligente que funcione y que esté estructurado para hacer frente a los desafíos de los próximos 50 años. El gran reinicio requerirá que integremos a todas las partes interesadas de la sociedad mundial en una comunidad de interés, propósito y acción comunes, dijo Sharp. Necesitamos un cambio de mentalidad, pasando de un pensamiento a corto plazo a uno a largo plazo,
pasando del capitalismo de los accionistas a la responsabilidad de los interesados. El medio ambiente, la sociedad y la buena gobernanza tienen que ser una parte mesurada de la responsabilidad empresarial y gubernamental, añadió. La buena gobernanza. Esta innovadora cumbre será una reunión anual muy diferente que reflejará el espíritu del gran reinicio. Brindará una oportunidad única a principios de 2021 para reunir en Davos a los principales dirigentes gubernamentales y empresariales del mundo, pero enmarcada en una cumbre mundial de múltiples interesados impulsada por la generación más joven para garantizar que el diálogo del gran reinicio trascienda los límites tradicionales y esté orientada al futuro. Pues ya veis, el espíritu del gran reinicio, yo diría el espíritu del diablo, que hará, como siempre, ver que todo es muy bueno y al final, como siempre, llevará a todo lo contrario. Para ello, el Foro Económico Mundial contará con la participación de miles de jóvenes de más de 400 ciudades de todo el mundo, la comunidad mundial de Global Shapers, que estarán interconectados con una poderosa red de centros virtuales para interactuar con los líderes de Davos. Cada uno de esos centros tendrá una política de puertas abiertas para integrar a todos los ciudadanos interesados en este diálogo, haciendo que la reunión anual esté abierta a todos. Qué bien lo montan, ¿eh? Además, los medios de comunicación de todo el mundo y las redes de medios sociales movilizarán a millones de personas, permitiéndoles compartir sus aportaciones y proporcionándoles al mismo tiempo acceso a los debates de la reunión anual de Davos. Millones de personas. El anuncio del gran reinicio fue hecho por Su Alteza Real el Príncipe de Gales y el profesor Schwab durante una reunión virtual, seguida de declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tan amigos todos ellos del Papa Francisco. Eso lo digo yo, no lo dicen ellos, pero ya lo iremos viendo. Sus declaraciones fueron respaldadas por las voces de todos los grupos interesados de la sociedad mundial, entre ellos, pues bien, preparaos a ver la lista de personajes. Victoria Alonso Pérez, fundadora y directora ejecutiva de ChipSafer, Uruguay, y una joven líder mundial. ¿Os suena esto de joven líder mundial? El Papa estuvo tratando de que los jóvenes, educados en la línea correcta, o sea, la de ellos, fuesen líderes mundiales, prepararlos para eso. Y ya los están colocando en sus sitios, ya lo veis. Caroline Anstey, presidenta y directora ejecutiva de PACT, Estados Unidos. Ajay S. Banga, director general de Mastercard, Estados Unidos. Bueno, ya veis todos los ámbitos que va cogiendo esta. Sharon Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, CSI, Bruselas. Los sindicatos también están ahí, claro que sí. Y ya vimos quién movía los sindicatos por detrás, ¿lo recordáis? Si no lo sabéis, mirad la conferencia que presentamos titulada Los sindicatos en el tiempo del fin y vais a ver cómo todos ellos fueron hechos, aunque sean socialistas o comunistas, por el Vaticano. Y vais a ver las pruebas porque está clarísimo allí. ¿Es de extrañar que vayan a estos lugares? Claro que no. Ma Hun, presidente del Comité de Finanzas Ecológicas de la Sociedad China de Finanzas y Banca y miembro del Comité de Política Monetaria del Banco Popular de China. Bernard Looney, director general de BP, Reino Unido. Juliana Rotic, socia de Atlantica Ventures, Kenia. Bradford L. Smith, presidente de Microsoft, Estados Unidos. Y Nick Stern, presidente del Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente de Grantham, Reino Unido. Y que habéis visto en el vídeo último, como todos ellos estaban hablando allí. Por tanto, ya veis que hay finanzas, hay comunicaciones a través de Internet entre los representantes, hay los sindicatos, hay tantas cosas, incluso hasta los chinos. ¿Por qué será? En el periodo previo a la reunión anual, el foro acogerá una serie virtual.
el Gran Reseteo, los diálogos del Gran Reseteo. Estos diálogos son una iniciativa conjunta del Foro Económico Mundial y Su Alteza Real, el Príncipe de Gales. Mira por dónde. También se invitará a contribuir al gran reinicio a través de Uplink, la plataforma digital del Foro Económico Mundial para difundir las innovaciones para los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ya vemos, Foro Económico Mundial trabaja en consonancia con la ONU con objetivos de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030, y que ya vimos que trabajaban conjuntamente con el Vaticano para implementar la encíclica Laudato Si. Una vez más, ya veis, solo es ir mirando eslabón tras eslabón hasta dónde nos lleva, al inicio de la cadena. ¿Y cuál es? Vaticano, como siempre, para variar. Y nosotros terminamos aquí, pero ya estamos viendo de buenas a primeras, solo con todo lo que estamos presentando en estas dos conferencias, que evidentemente quien está moviendo esto del gran reseteo, si alguien se traga que sea para el bien común auténtico de la humanidad, sinceramente, ya va siendo hora que despierte. Ya va siendo hora que despierte, porque ya estamos viendo claramente, solo tirando un poco del hilo, que verdaderamente el Papa, los jesuitas y el Vaticano en general son los que están promoviendo todo esto. Y que, como vimos ya con COVID-19, esto no surgió porque sí, sino surgió para alterar el mundo de arriba abajo, hacerle un corte radical para hacer un cambio absoluto en muy poco tiempo. Pues bien, sí, el virus jesuita está consiguiendo lo que era necesario que pasara para poder implementar lo que de otro modo hubiese tardado muchos años más. Y ya nos lo están diciendo ellos mismos, gracias al COVID-19 todo esto puede hacerse. ¿Aún creéis que lo que presentamos son tonterías? Pues no os perdáis la próxima conferencia, donde ya os digo, vamos a mostrar a alguno de esos personajes de los que intervino aquí, en este vídeo último que hemos mostrado, y vamos a ver por dónde van. Y cuando digo por dónde van, no me refiero a qué caminatas están haciendo por este mundo, sino cuáles son sus directrices a seguir, sus conceptos, sus ideas, porque no os va a dejar indiferentes para nada, y veréis una vez más el nexo de comunión entre el lado oscuro, el Vaticano, que también evidentemente está puesto en esto, y todo este tipo de organizaciones que se están moviendo para implementar el nuevo orden mundial. Sí, y ya sabéis, ¿para qué? Para implementar el domingo como día de reposo, la marca de la bestia. Sí, tenedlo presente, porque a eso vamos. Nos llevan de cabeza a esto. Y recordad, 3 años y medio antes del regreso de Cristo, la ley dominical debe surgir. Y eso nos planta sobre el 2028, primavera. Que Dios nos ayude a seguir viendo estas cosas a fondo, para poder ir destapando esas artimañas de Satanás que no paran de salir a la luz. Pero gracias, Señor, gracias, porque nos muestras lo que tantos aún no se han enterado y que no has puesto en nosotros el deber de comunicárselo para que puedan ser salvos. Eso es una gran responsabilidad y debemos hacerlo sí o sí. Y no hemos de callar por nada. Debemos seguir diciendo las cosas como son, aunque no gusten a muchos, pero es la única forma en que algunos despierten y puedan ser salvos. Y con esto no estamos queriendo decir, mira, es que como somos los más bonitos de todos, a nosotros Dios nos lo muestra y a los otros no. Señores, nosotros intentamos estudiar las profecías a fondo desde siempre. Y nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine siempre, cuando preparamos los temas y cuando los mostramos, para que hable a través nuestro y podamos mostrar al mundo lo que hay en verdad. Y esto, por desgracia, no todos lo hacen. Ojalá fueran muchos más. Me gustaría ser uno de tantísimos más que va mostrando estas cosas al mundo. Pero por desgracia no puedo decir eso, porque hay muy pocos, son muy escasos los que llegan a denunciar estas cosas, mostrando la auténtica realidad de lo que hay detrás. Y el Señor ha creído a bien el mostrárnoslo a nosotros para poderlo mostrar al mundo.
porque profetizado estaba que el mensaje del cuarto ángel iría creciendo con gran fuerza y nadie lo pararía hasta el final. Y salía de Tarsis, sí, de lo que es conocido como España. Y este mensaje está llegando a todo el mundo y va a llegar a cada habitante de este mundo, tenerlo claro. Y me alegro muchísimo cuando otras personas recogen nuestro material y lo divulgan para que muchos más despierten y se den cuenta de la realidad y salgan del gran engaño. Gracias a todos vosotros que hacéis esta labor de difusión. Dios os bendiga y que entre todos terminaremos su obra, la de Dios, dando este mensaje final de advertencia al mundo, porque nuestro deseo máximo es que todos sean salvos. Jesús también lo deseó, por eso vino a morir, por todos, no por uno, por todos. Pero por desgracia, qué pocos son los que aceptan de verdad la muerte de Cristo y le siguen fielmente en la sana doctrina. Como os decía antes, Dios os bendiga y gracias por lo que hacéis por nosotros. Maranata 2031, guste o no guste. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.